Pues empezaríamos por el presentador, que es el que tiene la primera voz, para que anuncie al que viene detrás. No te sientas Juan el Bautista, pero eres el que anuncias lo que viene después. Eso es. Así es que... Yo no existía antes que él. Eso lo resolverá el espíritu. Bien, pues buenas tardes. Bueno, para mí es un honor presentar a Rafa, que es un buen compañero. Rafael Monterde, profesor de esta universidad, es coordinador adjunto del grado en filosofía con la Universidad Abat Oliba. Él es profesor del Departamento de Humanidades de esta universidad. Estudió filosofía en la Universidad de Valencia y ya entonces hacía una investigación sobre Sabbatai y Sevi, el Mesías revolucionario. Luego hizo un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, también en la Universidad de Valencia, donde hizo una investigación sobre la visión de Dios, un camino para la paz, una propuesta desde Nicolás de Cusa, y se doctoró en la Universidad Católica de Valencia, se doctoró en filosofía, con una tesis doctoral que lleva por título El ocaso de la humanidad, la singularidad tecnológica como fin de la historia, de la que creo que en parte nos va a hablar esta tarde. Su ponencia tiene como título El transhumanismo de Julian Huxley, una oposición al pensamiento de John Henry Newman. Pues Rafa, tienes la palabra. ¿Ahora sí? Sí. Qué bien. Esto de tener voz da gusto, ¿eh? Bueno, pues en primer lugar, Juan Jesús, muchas gracias. Yo decirte que no te considero solo compañero, sino que te considero amigo, igual que a don José. O sea que aquí en la cátedra conseguimos hacer verdadera amistad, ¿no? Y bueno, yo he venido aquí haciéndome esta pregunta. Si el transhumanismo de Julian Huxley es una oposición al pensamiento de John Henry Newman, y voy a intentar responder a partir de lo que él dice en sus memorias, que las trabajé en la tesis doctoral, son 2 tomos, y son unas memorias muy interesantes para conocer el pensamiento transhumanista. ¿Por qué? Porque la vida personal de un filósofo, de un pensador, es esencial para comprender su pensamiento, porque hay una unidad entre pensamiento y vida, ¿no? Ya se sabe aquello de que quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Bien, pues hay algo que le podemos reconocer a Julian Huxley. Siempre vivió como pensó. Fue una persona coherente con su pensamiento y sus convicciones, ¿no? Él buscaba siempre conciliar la cultura humanística con la cultura científica. Eso significa que siempre fue un gran universitario, como toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido yo leyendo a Julian Huxley? Lo que es ser un universitario, igual que leyendo a otros autores, ¿no? Sobre todo Aristóteles, Platón, ¿no? Bien. Entonces, Julian Huxley, con ese afán conciliador de ciencias y letras, es, en mi opinión, un autor que hay que conocer. ¿Por qué? Porque como fundador de la UNESCO, fue su director general de 1946 hasta 1947, fue un hombre que aspiraba a lograr la paz. En plena Guerra Fría, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido creo que es un hombre ejemplar. Porque cuando él fundó la UNESCO lo que quería era proponer un pensamiento capaz de superar la Guerra Fría. Y yo creo que esto es algo muy valioso. Pensemos como él o no. Esto es lo que yo valoro del pensamiento de Julian Huxley. Fue un hombre que buscaba la paz. Punto número 1. ¿Esto dónde lo he estudiado? Bien, pues yo voy a hacer como Francisco Umbral. Hoy voy a hablar de mi libro, ¿no? De mi tesis doctoral. Entonces, mi tesis doctoral yo la realicé en la Universidad Católica de Valencia entre los años 2016 y 2021 y gocé de una beca de investigación entre enero de 2017 y enero de 2020. Fueron 3 años en los que disfruté como un niño investigando
además de que aprendí a ser un poco Sherlock Holmes, ¿no? Que es lo que tiene que aprender a ser todo investigador. Entonces yo creo que la universidad es una escuela de detectives, ¿no? Y esta universidad, ¿no?, que tiene un grado de políticas de seguridad, ¿no?, y también pues nos ocupamos de todas estas cuestiones, nos puede enseñar a todos a ser detectives, ¿no? Bien, pues mi tesis la titulé El ocaso de la humanidad, la singularidad tecnológica como fin de la historia. ¿Significa que analizo una situación caótica, apocalíptica? No estamos al final de los tiempos. Esto es lo que quiero transmitir, ¿no? Ha habido personas que me han hecho la siguiente pregunta: ¿cómo has hecho una tesis en la que parece que llega el fin de todo? No, yo no digo que llegue el fin de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque un filósofo cristiano sabe que a Dios nada se le opone, ¿no? ¿Quién se puede oponer a Dios? Nada, si no, no sería Dios. Entonces, ¿cuál es la característica de un investigador cristiano, católico? Pues la paz del Espíritu Santo, ¿no? Como decía San Agustín, ardan deseos de tu paz. Por eso, cuando investigamos como católicos, solamente podemos tener paz. Paz que pude tener en la Biblioteca de Humanidades, bueno, de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, que fue donde escribí esta tesis en el año 2019, haciendo una estancia de investigación, donde me ayudó mi codirector, don Enrique Moros Claramunt, coordinado con don Ginés Marco Perles, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, donde yo estaba haciendo la tesis, ¿no? Bien. Entonces, durante ese año, después de 2 años de haber estado acumulando información, yo escribí esta tesis. Por eso, hoy voy a hacer un poco de Francisco Umbral, pero espero no ser demasiado pesado, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una historia de familia, ¿no? Todos hemos visto, igual hemos visto Retorno a Brideshead, ¿no? Esa serie basada en la novela de Belinbo, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza Retorno a Brideshead? Que la misericordia recorre la vida de todos sus personajes. ¿Y qué puedo decir de la vida de Julian Huxley? Yo creo que es una vida marcada por la misericordia. ¿Por qué? Porque Julian Huxley siempre experimentó el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque procedía de 2 familias muy importantes de la Inglaterra victoriana, los Huxley y los Arnold, ¿no? Él, su abuelo, era nieto de Thomas Arnold, un famoso poeta y teólogo inglés, ¿no? Y Tom Arnold fue padre de Julia Arnold, ¿no? Julia Arnold se casó con Leonard Huxley, que fue el padre de Julian Huxley, Aldous Huxley y Andrew Huxley, ¿no? Una familia que estuvo marcada por el dolor, precisamente porque Andrew Huxley, el hermano pequeño, murió por suicidio. ¿Por qué? Porque los Huxley, desde su abuelo, Thomas Henry Huxley, heredaron una naturaleza, un carácter depresivo. Entonces, si algo caracteriza la vida de Julian Huxley es que siempre padeció fuertes depresiones, algo que narra y que cuenta de manera esmerada su mujer en sus memorias, Juliette Huxley, una mujer muy hermosa y muy inteligente sobre todo, y profundamente buena, porque cuidó de él toda su vida, ¿no? Entonces, para introducirnos en el transhumanismo, yo creo que hay que introducirse en las vidas de las personas que lo han desarrollado. Y en este caso, pues podemos familiarizarnos con la familia Huxley-Arnold como si fuese una serie de Netflix, ¿no? Yo qué sé, alguna serie de estas, pues de tacitas de té y tal, ¿no? Porque yo creo que el transhumanismo hay que verlo así, como una serie de la época victoriana, ¿no? Yo creo que así hay que introducirse. Bien, entonces, ¿qué protagonistas tenemos aquí? Bien, he de decir que me he equivocado de foto, porque está claro que John Henry Newman es ese, pero este no es Tom Arnold, ese es el padre de Tom Arnold, ¿eh? Cosas que pasan, ¿no?, del directo. Bien, pues, ¿qué pasa? Que Tom Arnold perteneció, al parecer, al movimiento de Oxford. Fue una temporada católico y amigo de
John Henry Newman. ¿Y qué pasó? Que al final acabaron separados. ¿Por qué? Pues porque Tom Arnold pues, tenía sus luchas interiores y al final abandonó a Newman. Lo abandonó no sin rencor. Un rencor que transmitió a su hija, Julia, que es... Julia es la que está ahí, la mujer de Leonard Huxley, y Julia transmitió, a ver, pasa, a sus hijos ese rencor hacia el catolicismo. Y eso queda plasmado precisamente en la religiosidad de ambos autores, Julian Huxley y Aldous Huxley. Dos personas que fueron toda su vida religiosas, pero que fueron abiertamente no cristianas. Bien, entonces, el camino de ambos hermanos fue diferente, porque mientras Julian se dedicó a conciliar humanidades y ciencias, Aldous, al estar ciego, o casi ciego, desarrolló una carrera literaria. Y por eso se volcó más en la literatura, las experiencias místicas, ¿no? Porque fue uno de los primeros que empezó a experimentar con la mescalina. Todo el movimiento del LSD es heredero de los experimentos de Aldous Huxley. Algo que el propio Julian no aprobaba, y lo dice en sus memorias. Dice, esto que hace mi hermano con los psicodélicos no me gusta. Lo dice abiertamente. Bien, entonces, Aldous se va hacia California y Julian sigue su carrera como fundador. Trabajó para el Imperio Británico, porque era una familia aristocrática, y además esto se puede decir que pues era un activista cultural nato. Fue creador del Fondo Mundial para la Naturaleza. Estuvo metido en la organización de Planet Parenthood. También colaboró con la fundación del Club Bilderberg. Y otros tantos. O sea, no estamos hablando de un personaje de baja alcurnia. Estamos hablando de un hombre comprometido con lo que creía. Y por eso, cuando en el 46 lo llamaron para ir a la UNESCO, acudió. Bien, entonces, hablando de mi libro, el objeto de las reflexiones, leo para ir al grano, ¿no? El objeto de las reflexiones filosóficas de Julian siempre estuvo centrado en la creación de un humanismo científico que se convirtiera en una religión secular. Es decir, él creía que se podía crear una religión civil, en clave ilustrada, porque Julian era un ilustrado. Una religión civil que unificara el sentimiento religioso con el pensamiento científico. ¿Vale? Y dice, es lo que él llamó humanismo evolutivo, es decir, la unión del pensamiento evolucionista con la cultura humanista de aquel momento, el humanismo secular, laicista, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue la primera semilla conceptual del término transhumanismo, que se forjó en la UNESCO. Para Huxley, todas las disciplinas de conocimiento humano eran de interés para comprender el cosmos, ¿no? Porque el cosmos era como la entidad, ¿no? O sea, Huxley era panteísta y el cosmos era el todo con lo que teníamos que unirnos, ¿no? Su deseo era encontrar el sentido cósmico de la existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque el fin de la vida humana es unirse con el universo entero. Esto, un tomista, ¿qué diría? ¿Cuál es el fin del ser humano? Dios mismo, ¿no? Bien, pues cuando entiendes que Dios es el universo, ¿con quién buscas unirte? Pues con el universo, ¿no? Cuando no trasciendes el universo, te quedas dentro de la bóveda celeste, ¿no? Pues Julian no fue más allá de la bóveda celeste. Se quedó ahí. Esta es la cuestión, ¿no? Bien. De su tarea científica y humanística estuvo orientada hacia la creación de una imagen completa del ser humano y de su mundo. Qué bien que me llamen ahora.
qué oportuno. A ver, esto es lo que me pasa. Discúlpeme, es que me he pasado al mundo analógico y claro. Bien, entonces, su tarea científica y humanística estuvo orientada hacia la creación de una imagen completa del ser humano y de su mundo, ¿no? Una imagen que conforma a partir de la herencia intelectual de su familia paterna y materna, los Huxley y los Arnold, respectivamente. Es decir, ¿qué vemos en la obra de los hermanos Huxley? Que son hijos de sus padres. De tal palo, tal astilla. Entonces, a mí esto me parece especialmente hermoso porque ves cómo el espíritu de una familia se transmite de generación en generación. Y el valor tanto del pensamiento del padre como de la madre es el mismo. Esto a mí, digo, pues, sinceramente, aunque no piensen como yo, digo, esta familia ha hecho historia, ¿no? Bien, de su madre Julia Arnold, a quien debe su nombre, Julian heredó un sentimiento religioso profundo que influyó en él durante toda su vida. Por lo que dicen sus memorias, su madre dejó una huella religiosa en sus hijos imborrable que dio un carácter muy particular a la sed de trascendencia de su progenie, ¿no? ¿Qué dice de su madre? Dice, una confianza panteísta en la bondad esencial del universo, unida a un sentimiento de asombro. Aquí hay cierto realismo aristotélico, propio de un biólogo, porque Huxley era biólogo. Es decir, aunque su teología sea arriana, porque es arriano, su biología, su cientificismo, le hace tocar tierra. Entonces, a nivel ideológico, evidentemente no es católico, pero a nivel filosófico puede ser realista. Porque decir que hay bondad esencial en el universo y un sentimiento de asombro, esto es aristotelismo puro y duro. Julia era hija de Tom Arnold, como hemos dicho antes, y quien durante un tiempo profesó la fe católica, mientras duró su amistad con el cardenal John Henry Newman. Tras el fin de esta amistad, Tom Arnold volvió a la iglesia protestante. ¿Qué identifico yo en esto? Hombre, pues libertad de conciencia, ¿no? Son personas muy libres, que van de un lado a otro según sus convicciones. Pues, oye, a mí me parece honorable, ¿no? Significa que estaban buscando la verdad, ¿no? Bien, el pensamiento de Julian Huxley. Una historia que marcó profundamente la experiencia de fe de su familia, es lo de su madre, ¿no? Quien siempre experimentó un rechazo profundo hacia la doctrina de la Iglesia Católica, institución en la que encontró una fuerte oposición a sus proyectos de ingeniería social. Es decir, Julian y Aldous eran hijos de su madre, claramente. No eran nietos de su abuelo, Thomas Henry Huxley, que fue el que acuñó el término agnosticismo. Estamos hablando de una familia que ha acuñado varios términos, ¿eh? Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué se une aquí? Otra vez pensamiento y vida, es decir, el dolor de una familia. Es decir, el dolor del corazón afecta también a las ideas y a las convicciones filosóficas. Y yo me pregunto, ¿esto puede cambiar? Pues vamos a ver que sí, ¿no? Bien, entonces, aquí digo varias cosas, ¿no? Pues lo de Huxley, Galton, etcétera, etcétera. Después, que Huxley fue un hombre comprometido, y aquí viene lo importante. Bien. Debido a sus viajes a cargo del gobierno británico para examinar los países de África Occidental de la Commonwealth y programar la fundación de universidades, es decir, don José, ¿es fácil fundar una universidad? No, ¿verdad? Vale. Se sensibilizó con los problemas educativos y de conservación del mundo, ¿no? Sensibilización que le llevó a implicarse en la fundación de la UNESCO en el 46 y de la que fue su primer director general. Es en esta institución donde quedó definido finalmente el transhumanismo gracias al encuentro y la amistad surgida entre Pierre Teilhard de Chardin y Julian Huxley. Y aquí viene, bueno, esto dice en el tomo en este tomo.
el 2, lo tengo aquí, gracias a Iberlibro, ¿no? Entonces, en el tomo segundo de las memorias explica que conocer a Teilhard fue una experiencia la experiencia más interesante en el lobby de la UNESCO. Otra vez, encuentro entre personas, entre intelectuales. Es posible que dos personas que piensan diferentes se encuentren, ¿no? El geólogo Edmond Blanc, que los conocía a ambos, los presentó porque pensó que el autor de Religión sin revelación, que es el libro más teológico de Huxley, ¿no? Y más humanista o filosófico, es que lo mezcla todo. Por eso en Huxley, como no hay distinción de ideas o de planos, hace ahí una mezcla de filosofía, teología, humanismo. Bueno, bien. Entonces, los presentó porque pensó que el autor de Religión sin revelación tendría interés en conocer al sacerdote católico y a su manera de enfocar las relaciones entre fe y ciencia. Y claro, Edmond Blanc estaba en lo cierto. Julian Huxley quedó entusiasmado con la personalidad y talante de Teilhard de Chardin y cultivó su amistad hasta la muerte del jesuita en 1955. Estamos hablando de una amistad de más de 10 años. ¿Qué consiguió Teilhard? Sanar en parte el corazón de Julian Huxley. Porque el rechazo que él tenía hacia la Iglesia Católica cambió gracias a Teilhard de Chardin. En plena Guerra Fría, dos hombres de mundos diferentes, dos intelectuales de mundos diferentes, se hicieron amigos e intercambiaron ideas y una amistad sincera. ¿Vale? Entonces, el breve periodo de dirección de la UNESCO, bla, bla, bla. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Que como director general publicó un panfleto titulado UNESCO, Its Purpose, yo como hablo muy mal inglés me van a perdonar, and Its Philosophy, que constituye una síntesis de sus ideas y proyectos para mejorar la situación de la humanidad a través de las políticas eugenésicas. Aquí viene el conflicto de ideas. Yo no defiendo la eugenesia, ¿no? Pero como decía Tomás de Aquino, todo el mundo obra bajo la razón de un bien. ¿Por qué Huxley defendía la eugenesia? Pues porque pensaba que era buena. Lo que toca es argumentar por qué no es buena. Bueno, y argumentos creo que tenemos desde la Humane Vitae, ¿no? De Pablo VI y muchos más, ¿no? Bien. Bien, pero al parecer encontró una fuerte oposición, sobre todo por parte del Vaticano. Y tengo que decir que también su mujer dice en sus memorias que por parte de la URSS. ¿Por qué? Porque a la URSS no le gustaba el planteamiento de Huxley. Porque Huxley, al querer mezclar el pensamiento de Hegel, Marx y Darwin, atentaba contra los dogmas de la Unión Soviética. Entonces eso provocaba un conflicto geopolítico muy interesante. Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasó en la UNESCO? Pues que podemos encontrar algunos escritos de Teilhard de Chardin y Huxley de los años de la UNESCO que traslucen el diálogo y la amistad de los dos pensadores evolucionistas. Al parecer, Teilhard de Chardin fue el primero en servirse de los términos transhumanizarse, transhumanización y transhumano. Es decir, fue Teilhard el que le dio la idea a Huxley. Y Huxley cambió su humanismo evolutivo por el término transhumanismo. ¿Bien? ¿Dónde los cita? Dice, pues primero, al menos lo que yo he encontrado. Si alguien conoce mejor a Teilhard, pues lo sabrá mejor que yo. Dice, se sirve primero de la esencia y la idea de democracia en el 49. El segundo podemos encontrar otro ensayo acerca de la existencia probable, ¿no? Por delante de nosotros, ¿no? De un ultrahumano, etcétera, etcétera. Entonces el término ultrahumano también significa transhumano, ¿no? O posthumano. Finalmente, el tercero está en un ensayo titulado De lo prehumano a lo ultrahumano, o las fases del planeta viviente, de 1950. Todos ellos publicados en El porvenir del hombre, que invito a leer. Publicado en francés como L'Avenir de l'Homme, como se pronuncia, ¿no? En el 59.
en todos los textos traduce el deseo de Teilhard de Sardin de proponer un neohumanismo similar al humanismo evolutivo de Huxley. Entonces, ¿qué podemos decir? Que desde el desencuentro con John Henry Newman al encuentro con Pierre Teilhard de Sardin está la historia de toda una familia. Por eso digo que esto parece retorno a Brideshead. ¿Por qué? Porque se ve cómo a través de distintas generaciones las personas van encontrando sentido a los dolores de sus antepasados. Porque no solo somos ideas, también somos corazón. Y aquí está el tema, ¿no? Bien. ¿Qué nos enseñan Huxley y Teilhard? Pues una amistad basada en el diálogo. Yo creo que esto es esencial en un mundo que ahora mismo está en guerra, en guerras de todo tipo. Hay que cultivar la amistad, porque la amistad está más allá de las ideas. Porque la amistad se da entre personas y la realidad de la persona trasciende las ideas. La vida de las personas es más real que las ideas. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que hay más realidad en una mosca que en la mente de todos los filósofos. O, como decía Aristóteles, el fuego pensado no quema. Es decir, que aunque haya ideologías descomunales, el fuego pensado no quema. Lo que queman son las fallas que están siendo ahora en Valencia, ¿verdad? ¿No? Yo es que no soy fallero, pero... Allá tú. Entonces, ese es el tema. El fuego pensado no quema. Por eso hay que estar abiertos a la vida real, que es la vida creada por Dios, si somos creyentes. Da igual que haya ideologías contrarias, porque la realidad está en manos del Creador. Por eso un pensador cristiano solamente puede pensar con confianza y con paz. Bien. ¿Y qué más? Pues yo en el máster de Derechos Humanos estudié el pensamiento de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa fue uno de los amigos íntimos del Papa Nicolás... ¿Sí? ¿Nicolás V? Creo que sí. Si no recuerdo mal, si no me falla la memoria. Bien, Nicolás de Cusa fue uno de los protagonistas del Concilio de Florencia. Un concilio en el que se solucionó el problema del conciliarismo, que es parecido al que tenemos ahora con el de la sinodalidad. Al comienzo de la Edad Moderna, siglo XV, la Iglesia estaba en una situación parecida a la nuestra. Se estaba poniendo en duda la autoridad papal y parecía que los concilios estaban por encima del Papa. Pues Nicolás de Cusa, con su método de la docta ignorancia y también con la coincidencia de los opuestos, apaciguó todas las tensiones de su tiempo. Consiguió que el patriarca de Constantinopla aceptara la doctrina del filioque, por cierto, y bueno, pues fue el comienzo de una bonita amistad, ¿no? Como dice la película de Casablanca, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, claro, estamos en la época en la que acababa de ser conquistada Constantinopla por los otomanos en 1453 y las tensiones geopolíticas eran enormes. Cuando cae Constantinopla, la Tercera Roma se funda en Moscú. Y el enviado del zar, del nuevo zar, que había aceptado el homo uisos, fue decapitado. No, porque había aceptado el filioque. ¿Por qué? Porque los problemas teológicos también implican problemas políticos. Con esto no estoy hablando de la teología política de Carl Schmitt, sino que la doctrina de la Santísima Trinidad tiene mucha tela que cortar. Aquí
no voy a decir que se callen los teólogos, pero sí que hablen los teólogos, ¿no? Estamos en una época en la que los teólogos tienen que tomar la palabra y tenemos que hablar seriamente sobre el contenido del dogma. ¿Por qué? Porque el contenido del dogma, que es del que habla Huxley en Religión sin revelación, el contenido del dogma de la Santísima Trinidad, lo que está definiendo es cuál es la vida que da vida a todo lo que existe. Y esta es la cuestión. Nos estamos jugando, o sea, con el dogma de la Santísima Trinidad nos estamos jugando cómo se funda el mundo y cuál es el destino del ser humano. Y en la medida en que comprendamos bien cómo es la vida de Dios, podremos ofrecerla como institución católica, ¿no? Porque los santos son aquellos que la han encontrado y nos han ayudado a entender que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa, que es la sonrisa de Dios Padre. Y ante la sonrisa de Dios Padre no hay nada que se oponga. Yo creo que esta es una de las cosas que podemos aprender, o es lo que yo he aprendido estudiando el tema del transhumanismo. Es decir, puede que sea una forma de pensamiento enorme, pero es que más grande que Dios no hay nada. Y por eso podemos tener mucha paz. Muchas gracias. Bien, creo que tenemos 5 minutos para hacer alguna pregunta a Rafa, así que si alguien de la sala, Marisa, quiere... Gracias, Rafa, por tu charla. A mí lo que se me ocurre es eso, cuando has mencionado que Tom Arnold pertenece al movimiento tractariano, se convierte también al catolicismo, por lo que yo he entendido. Una temporada. Eso, un tiempo es católico y luego deja de serlo. O sea, para mí la pregunta es ¿por qué se rompe esa amistad con Newman? O sí, ¿a qué se debe que de ese giro, ¿no? de 180 grados que luego les lleve como a transmitir incluso rencor hacia la Iglesia Católica? No solo eso en su generación, sino por generaciones, que luego es verdad que la cosa parece que se reconduce un poco, aunque no en el terreno total de las ideas. Pero bueno. Es muy sencillo. ¿Por qué se rompen las familias muchas veces? Por la pela, ¿no? Fue un problema de dinero. Porque él creo que colaboró con Newman en la fundación de la Universidad Católica de Irlanda. Creo recordar. Y creo que también en la escuela que tenía allí en Irlanda, ¿no? En Oxford. En Oxford funda una escuela, ¿no? Newman. Eso lo explicaste tú el otro día. Entonces él le ayudaba a realizar las fundaciones y se ve, yo creo que no lo explica Huxley, pero me imagino que como le pasa a cualquier persona, se agotó. Era humano. Entonces, pues dijo ya, hasta aquí. Y eso lo transmitió a su familia y llegó a sus nietos. Pero, oye, la providencia no para, ¿no? Ya veis. O sea, no me aclaro yo con... Era eso. Bueno, y otra breve, cuando has hablado eso de que los Huxley usan el término transhumanismo, no sé si has dicho, yo a lo mejor no me he enterado, la obra en la que Huxley habla por primera vez de este término. Claro, a ver, Huxley en 1950 ya empieza a hablar del transhumanismo. Él es expulsado en 1948 de la UNESCO y está 2 años con una depresión profundísima que su mujer le tiene que ayudar, ¿no? Entonces, a partir del 50 retoma su actividad intelectual, de promoción de la cultura, etcétera, etcétera, y como ya era amigo de Taylor,
ya empieza a servirse del término del que han estado hablando ellos, ¿no? Y cuando lo acuña en 1957, cuando publica Nuevos odres para un vino nuevo. Esto es del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se esconde en el pensamiento de Huxley? No solo es pensamiento. Yo creo que es cierta predisposición del corazón, ¿no? Que es lo que dice la parábola, ¿m? Porque está hablando de cambiar el corazón. Entonces yo siempre, cuando hacía la tesis, digo, Huxley no está haciendo filosofía, está haciendo neumatología. Está hablando del neuma, del espíritu. Está hablando del fondo de la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, pues leamos a San Agustín, ¿no? Que es el maestro del corazón de Occidente, ¿no? Y de alguna manera Agustín escribió su Ciudad de Dios para salir de la crisis de Occidente, ¿no? De la caída del Imperio Romano. Huxley también quería salir de la crisis, ¿no? De la Guerra Fría. Pero, ¿y si en San Agustín encontramos otra vez el camino para ofrecer algo que nos dé esperanza? Yo creo que, ¿no? Es esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, voy a hacer yo una, puedo. Sí, mi duda es con el tema, no voy a aludir a Newman directamente, voy a ir a Huxley, con el tema ambiental. Sabemos que Huxley funda la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que financia una cátedra aquí de la Universidad Católica de Ávila. Entonces yo quería preguntarte cuál es la posición de Huxley respecto al tema ambiental. No la he estudiado. Es que no tenía tiempo. Pero creo que podemos trabajarla juntos en el grupo. ¿No? Pero sí, o sea, el asunto es que él ayudó a fundar el Fondo Mundial de la Naturaleza y también era profundamente ecologista. O sea, estuvo metido en todo. Yo no sé cómo le daba la vida, yo no puedo. Yo me agoto viniendo a la universidad y a unos minutos en coche. Pero este señor se ve que, bueno, este gran científico y filósofo, pues tenía energía para todo esto, ¿no? No solo él, sino desde su abuelo, no pararon, ¿no? Entonces, en ese sentido, dices, pues, oye, ojalá más familias así, ¿no? No, lo decía sobre... Tú no te deprimes. No. Yo lo decía... Con una paella se soluciona. Lo decía sobre todo porque Newman y Huxley se separaron en algún momento y en esta universidad se han vuelto a unir. Por eso la cátedra Newman Claro. y la cátedra de conservación de la naturaleza. O sea que Claro. lo que no pueda Santa Teresa... Que es maestra del corazón. Eso es. ¿Eh? Eso es. Y muy agustiniana, ¿no? O sea que... Pero bueno, eso. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Rafa. Ustedes.